Hi everybody and welcome to this second video. The second video for this course. Remember, this is the first video from the second week and continue with all the topic that we've been talking about translation. I have this second part of procedimientos técnicos de traducción. Well, in this part we're going to focus in this part that is mostly practical. It's mostly practical and is going to require for most of you to have knowledge about many topics and about many concepts and about many things in both languages, in Spanish and English. Y ya como lo hicimos, ya como hemos estudiado, ya como venimos trabajando con todo lo que fueron los primeros procedimientos técnicos, como lo fue el calco, el préstamo y la traducción directa. Bueno, en el video de hoy vamos a presentar lo que es la segunda parte o el segundo grupo, que lo podríamos llamar traducción oblicua. La traducción oblicua, pues vamos a verlo así, se aleja del traslado directo o de la traducción directa o calco mecánico de todos y cada uno de los elementos del texto o la lengua de origen. A nosotros desde pequeños nos enseñaron que si íbamos a traducir una oración, cada palabra tenía que corresponder, tener una correspondencia directa con cada una de las palabras al castellano, pero en la realidad no es así. ¿Qué pasa con la traducción oblicua? Dentro de la traducción oblicua tenemos varios procedimientos, por ejemplo, transposición, modulación, equivalencia y adaptación. La adaptación más adelante voy a explicar con respecto a lo que es la adaptación, porque esta se va a subdividir en dos, en su debido momento, se los haré saber. Vamos a empezar con la transposición. ¿Qué pasa con la transposición? Bueno, simple y llanamente, es la aplicación fácil o relativamente fácil y es indispensable, ya que se le considera el alma de la traducción. Entonces, bueno, eso lo dice en el libro Vázquez Ayora. Él dice que, bueno, que esto es el alma de la traducción. Si no fuese, vamos a decirlo así, por la transposición, muchos textos realmente quedarían contrasentido o sin sentido. En la transposición podríamos referirnos como a la variedad de formas de expresar un significado básico. Esto simple y llanamente es el origen de la transposición. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de transposición, pues simple y llanamente nos referimos a el cambio de categoría gramatical de una parte de la oración sin alterar el sentido del texto. Ahora, esta transposición puede ser obligatoria, que simple y llanamente quiere decir exigida por el funcionamiento de la lengua. Como podemos ver, tenemos unos ejemplos ahí. Es obligatorio porque si nosotros vemos la oración que aparece "There is a reason for life", yo no podría hacer una correspondencia directa al decir "hay una razón para la vida". Simple y llanamente esto no generaría un buen sentido. ¿Cuál sería la forma correcta? Hay una razón para vivir. Simple y llanamente es una transposición obligatoria. ¿Para qué? Para poder tener un sentido mucho más coherente con la traducción. Existe otra que es facultativa, como lo dice ahí, pues por una elección estilística del traductor. La estilística simple y llanamente es ese toque personal que le da cada quien a cada traducción. Por supuesto, respetando todas las reglas ortográficas, las reglas de escritura y también los signos de puntuación. Ojo con eso. A eso también le llamamos estilística. Sigamos adelante entonces con los procedimientos técnicos de traducción. Existen variedades de transposición. ¿Cuáles son estas variedades? Bueno, casi siempre cuando nosotros vamos a traducir oraciones tenemos que cambiar elementos sintácticos de uno a otro. Aunque, vamos a decirlo así, a final de cuentas van a tener un significado similar. Vamos a ver. Tenemos este tipo de transposición que es cambiar de adverbio a verbo o viceversa. Tenemos el ejemplo, como lo podemos ver, I merely asked his name.
Ese merely, que viene a ser un adverbio de modo, lo cambié por me contenté. Es un verbo. Con preguntarle el nombre. Me contenté con preguntarle el nombre. Tenemos el otro ejemplo. He was never bothered again. Tenemos el verbio again. Y otra vez el verbo. Nadie volvió a molestar. Tenemos otro tipo de otra variedad de modulación que es el adverbio sustantivo. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos that won't be often enough. Eso no sería demasiada frecuencia. Neatly designed, diseñado con simple elegancia. Como pueden ver, ahí tenemos entonces el cambio de adverbio a sustantivo. Podemos ver y tenemos que saber simple y llanamente todas las funciones que tienen cada uno de los elementos dentro de la oración. Recuerden que ya previamente estudiamos eso en previos módulos. También existen otras variedades de transposición, como por ejemplo adverbio a adjetivo. Como podemos ver en el ejemplo, he unconcernedly went through the luggage routine. Pasó despreocupado por la rutina de chequeo de equipaje. Bueno, aquí podemos ver que pasamos un adverbio que está ahí previamente identificado, unconcernedly, a despreocupado, que es un adjetivo. He always had learned quickly. Siempre había sido veloz para aprender. Ahí cambiamos también a un adjetivo. Eso simple y llanamente lo va a hacer el traductor. Eso tiene que ver con parte de la estilística, porque nosotros pudiésemos referirnos o cambiar para otro adjetivo que tenga el mismo significado, simple y llanamente un sinónimo. Recuerden que los sinónimos dentro de lo que es la interpretación es imperante y es crucial al momento de usarlos. ¿Okay? Tenemos también otra variedad como es la de verbo sustantivo, que como pueden ver ahí tenemos organization has been made by a man. La organización es obra del hombre. This necessitated less resource to the use of credit. Disminuyó en consecuencia la necesidad de recurrir al crédito. Vemos cómo cambiamos una forma verbal a un sustantivo para darle más sentido. Recuerden que la transposición es muy facultativa, aunque yo ya expliqué al inicio que puede ser obligatorio o facultativa. La facultativa simple y llanamente va a radicar en lo que es el estilo, ¿sí?, que le vaya a dar el traductor. Simple y llanamente, el traductor, como les dije, tiene que tener cuidado con el uso de esos elementos sintácticos, ortográficos y de puntuación. Ojo con eso. Tenemos otras variedades de transposición, como por ejemplo adjetivo-verbo. But victory was short-lived. Pero el triunfo duró poco. It seemed to be incompatible with the company's policies. No parece armonizar con las políticas de compañía. Otra de las cosas es, como les dije, nosotros podemos interpretar esto de otra manera. Tal vez podríamos decir, no parece comulgar con las políticas en la compañía. Podría ser también otra de las interpretaciones, viéndolo desde ese punto de vista, de acuerdo a la estilística que yo le apliqué al texto. Tenemos el artículo definido a artículo indefinido. She has a pale complexion. O tiene el semblante pálido. Esta es una de las, vamos a decirlo así, de las variedades que no tienen casi problemas. Casi siempre nosotros debemos entender eso, y eso lo debemos internalizar, que si vamos a tener y a traducir algunos artículos debemos darle ese sentido. Y también tenemos las formas de los posesivos a artículos definidos, como por ejemplo, your hair is too long, o tienes el cabello demasiado largo. Y en ningún momento de la oración hice referencia a una forma posesiva. Entrando a otro tipo de procedimiento técnico de traducción está la modulación. Y vamos a poner atención a lo que es la modulación. Bueno, como podemos leer de Vinay y Tarbellnet,
es la variación del mensaje obtenida por medio de un cambio de punto de vista en la perspectiva. ¿Qué sucede con respecto a la modulación? Bueno, en la modulación tenemos pues la variación del mensaje obtenida por el medio de un cambio en el punto de vista en la perspectiva. Eso quiere decir que tengo que entender lo que el texto de origen o la lengua de partida, el texto de partida, y tratar de aplicarle toda esa perspectiva o ese punto de vista para poderlo hacer entender a la lengua meta o a la lengua de llegada. La transposición en el plano del mensaje pues opera con categorías de pensamiento, en lugar de hacerlo con categorías gramaticales. Entonces, simple y llanamente la modulación vendría a ser como a parafrasear de cierta manera un texto o una oración. Pero nosotros para poderlo aplicar debemos tener eso que dice ahí, las categorías de pensamiento. Entonces, yo hago referencia a lo que es los tipos de pensamiento. Podemos verlos aquí representados en este esquema. Tenemos, por ejemplo, el pensamiento duro, divergente, convergente, mágico, creativo, deductivo, inductivo, analítico, suave. De acuerdo al tipo de texto, yo tendré que aplicarle, aunque eso también varía de la personalidad que tenga cada traductor. Cada traductor tiene su estilo propio y cómo va a abordarlo y con qué tipo de pensamiento lo va a hacer. Claro, recuerden que siempre se debe adicionar a lo que quiere decir un texto. Bueno, aquí también tenemos dentro de la modulación las obligatorias o facultativas. Yo lo había nombrado, me ha referido a lo que era la transposición. Vamos a decirlo así, en estos son los símbolos son distintos en una lengua y otra. Cuando me refiero a los símbolos quiere decir todo lo que es el significante y el significado. Eso es lo que quiere decir. Para nosotros la representación a veces gráfica de un significante es diferente de una lengua, o sea, de nuestra lengua a la otra. También es la fase más delicada del sistema oblicuo. Aquí cuando yo aplico lo que es el significante y el significado, debo tener en cuenta cómo lo va a percibir el lector y cómo lo percibe el que escribió o el autor de esa oración o de ese texto. Y también prueba la sensibilidad, experiencia y creatividad del traductor. Bueno, un traductor debe de cierta manera tener conocimiento de muchas cosas al mismo tiempo. Debe ser una persona que lea bastante y tiene que tener de todo un poco. Vamos a ver estas variedades de modulación. Hay modulaciones que van de lo abstracto por lo concreto o lo general por lo particular. Como por ejemplo, a cop stopped me and asked to see my papers. Un policía me detuvo y me pidió identificación. Entonces, viene de lo general a lo particular. General sería papers. Lo particular o específico sería identificación. From the top to the pyramids, o desde lo alto de las pirámides. Bueno, vamos a decirlo así, sería como una cosa abstracta por algo, vamos a decirlo un poco más concreto. To exchange notes, intercambiar impresiones. Y esto sería you can bet your life. Puedes apostar la cabeza, que sería algo general también por algo muy particular. Esa sería una interpretación y tendría a final de cuentas el mismo significado. Otras variedades de modulación, pues está la modulación explicativa, la causa por el efecto, el medio por el resultado, la sustancia por el objeto. The firing cannons, el estampido de los cañones. To the practiced eye, para el ojo experto. En esta modulación explicativa hay un cambio en el que se explica de otra forma el mismo fenómeno, utilizando diferentes palabras. Viene la parte por el todo, articles of words, código militar, quotation, swans for the pond in the center of the track, este es para el estanque que hay del centro del hipódromo. Y aquí pues se enuncia todo el objeto o situación, solamente una de sus partes puede ser parte
por el todo o todo. Otro de los variedades de modulación que tenemos es una parte por la otra. Cuando nosotros hacemos una parte por la otra, como lo podemos ver en el ejemplo, eyeball to eyeball, a final de cuentas es cara a cara. Estamos cambiando lo que es el ojo, que si lo traducimos literalmente, lo traduciríamos por cara a cara. Eso significaría una parte por la otra. Tenemos otro ejemplo aquí, como lo pueden ver, at arm's length, que es al alcance de la mano. Estaríamos cambiando una parte que en este caso sería como que la longitud del brazo por mano, inmediatamente. To brush shoulders es codearse. Y tenemos otra, the other man was already in the driver's seat. El otro hombre o el otro individuo estaba ya sentado al volante. ¿Qué sucede cuando hacemos cambios de una parte por la otra? Es muy común verlo en expresiones idiomáticas. Todo lo que son idioms que tienen que ver mucho con ciertos vocablos, como por ejemplo idioms con respecto a lo que son partes del cuerpo, idioms con respecto a lo que son el dinero, al clima, a los colores, idioms con respecto a personas, idioms con respecto a animales, y así sucesivamente. Es algo que deben tener muy en cuenta y deben estudiar y deben adentrarse un poco más dentro de lo que son todo ese tipo de expresiones idiomáticas. Vamos a ver cuál es otra de las variedades, pues es la inversión de términos o del punto de vista. ¿Qué pasa con la inversión de términos? Por ejemplo, tenemos el you are going to be a father, vas a tener un hijo. Esa inversión de términos, pues vas a tener un hijo. Simple y llanamente cambiamos padre por hijo, pero al final de cuentas el mensaje es el mismo y muy claro. Tenemos, por ejemplo, la otra que es I will be missed. Advertirán mi ausencia. También podríamos, me extrañarán. Si lo quiero cambiar un pronombre subjetivo por uno objetivo. Tenemos el otro que es I took the job from my friend, que si le interpretamos, ojo, si le interpretamos bien esa, no podría decirle que le quité, de quitárselo, de robárselo, sino que me cedió el trabajo. Ojo con eso, es una de las cosas muy importantes al hacer la inversión de términos, pero más que todo desde el punto de vista. Y the almost complete absence of the neck es la cabeza empotrada en los hombros. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, estas son las distintas formas en las que puede referirse a un mismo fenómeno. Bien. Ahora bien, tenemos otras variedades de modulación, como por ejemplo lo contrario negativado o a la inversa. Don't get so excited quiere decir tranquilízate. Ahí estoy utilizando una forma negativa en la lengua de origen. En la lengua de partida tenemos otra, it is also true, esta sería la inversa. No es menos cierto. Winter isn't far away, el invierno se aproxima, o simplemente podría decir, el invierno está a la vuelta de la esquina. También podríamos interpretarlo de esa manera. Y it's not difficult quiere decir, pues, que es fácil. ¿Qué pasa con esto? Consiste en cambiar una negación por una afirmación, o viceversa, como ya lo había referido anteriormente, pero manteniendo el sentido del mensaje. Tenemos otra variedad que es el cambio de comparación o de símbolo, como por ejemplo peace of mind, que es tranquilidad espiritual. Tenemos otra snail pace, a paso de tortuga. Cambio de símbolo, como ya me refería anteriormente, el símbolo, pues bueno, tiene todo lo que ver con el significado, ¿ok? Para nosotros, pues, el significante viene a ser, vamos a decirlo así, un animal que camina lento, pero si nosotros lo comparamos también en nuestra lengua, en la lengua término o en la lengua de llegada, que en este caso sería el español, yo tendría que interpretarlo como a paso de tortuga, porque casi siempre utilizamos más. No, tú eres tan lento como un caracol. No, eres como una tortuga. Es lo que se utiliza más en nuestro contexto o en nuestra cultura, o culturalmente más usado. O simple y llanamente, unarmed combat quiere decir lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa con el cambio de símbolo? Pues bueno, en este tipo de modulación tiene su origen en los simbolismos. Ya lo dije, en el simbolismo que existe entre culturas, inclusive hasta en
entre individuos. Ya me referí a lo que es el ejemplo del caracol y paso de tortuga. Eso es un ejemplo claro. Nosotros utilizamos, en vez de decir caminas como un caracol, no, caminas como una tortuga. Y para finalizar lo que es el segundo video de esta semana, tenemos otra variedad de modulación, que sería una forma usual por una culta. Esto es algo que representa, que tiene que ver mucho con todo lo que es esos, vamos a decirlo así, esos estados, esos niveles emocionales o mentales en los que yo me refería. Aquí tiene que utilizar muchos cultismos, tiene que tener un bagaje, un vocabulario amplio, sino investigar sobre los diferentes sinónimos o las diferentes palabras que pueden significar lo mismo. Por ejemplo, tenemos el food change, que sería una cadena alimenticia, pero si lo vemos realmente es una cadena trófica. Nose job es un trabajo en la nariz, no, es una rinoplastia. Color blindness quiere decir daltonismo. Y bueno, ¿qué pasa con estas formas por la culta? Dice, en la lengua inglesa suelen preferir las formas usuales en los textos de divulgación. En cambio, es más común encontrar cultismos en español. ¿Por qué cultismos en español? Ya lo hemos comentado, el castellano o el español es una lengua que es extremadamente amplia, es una lengua que es extremadamente estructurada, es una lengua que es amplia en cuanto al uso de vocablos, estructuras, usos. Entonces, como tiene esas características, tiene muchas más palabras o palabras que son únicas y exclusivamente para una cosa. Mientras que en el inglés sucede lo contrario, como lo dice ahí, siempre y llanamente utilizan las formas más usuales. Por eso es que el inglés siempre tiende a ser una lengua corta en comparación con el español. Y para terminar, pues tenemos la modulación de los grandes signos lingüísticos. ¿Qué pasa con los grandes signos lingüísticos? Bueno, ustedes deben ya saber o reconocer cuáles son esas estructuras que a veces son un poco complejas al momento de aprenderlas, como es la voz pasiva, la voz pasiva o la voz activa, o de la voz pasiva a la activa. My car was stolen, me robaron el carro, o mi carro fue robado, puede ser también. Podría referirme también a lo que son las expresiones interrogativas, porque esos son estructuras complejas que a veces al momento de nosotros aprenderlas no nos cuesta un poco, nos toma mucho tiempo interpretarlas. Tenemos dentro de ellas lo que son las WH questions y las yes no questions. Podemos observar dos ejemplos de esos. How are you? ¿Cuántos años tienes? Tendríamos que interpretarla de esa manera. Y have you had breakfast? ¿Desayunaste? Otro de esos grandes signos sería el discurso directo a indirecto. Por ejemplo, cuando lo utilizamos en el reported speech. And she said, I saw him, que sería la forma directa, que sería algo, vamos a decirlo así, de manera textual, como lo dijo, o de manera literal, como dijo una persona. Pero si yo voy a contar, o lo voy a reportar, o se lo voy a decir a otra persona, simple y llanamente tengo que utilizar la forma indirecta, que ustedes ya me imagino que deben saberla. She said that she had seen him. Bueno, con esto concluyo el segundo video para esta semana. Espero que entiendan, hayan entendido una parte. Voy a enviar este documento también para que lo tengan como guía de consulta, así como también la segunda actividad, que va a ser bien interesante. Nos vemos. Bye.